Hola, soy Gregorio Sánchez, profesor del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la Universidad de Murcia. Soy uno de los ponentes que va a presentar el curso de Metodología de Investigación junto con el profesor Antonio Aragón Sánchez. Este curso se va a estructurar en 8 módulos, comenzando por la explicación del método científico, para ir posteriormente desagregando todo el curso en función de lo que sería el problema de investigación y la construcción de hipótesis. Hablaremos de las fuentes de información para la investigación, diseño de cuestionario, construcción de escalas de medida y fiabilidad y validez de las mediciones, para terminar con los módulos de elaboración de artículos de investigación y evaluación y publicación de dicha investigación. Bien, el primer módulo de este curso se centra en el método científico y los tipos de investigación. A lo largo de este módulo vamos a hablar fundamentalmente de 3 aspectos básicos. En primer lugar, vamos a hablar de ciencia y conocimiento científico, para posteriormente hablar o centrarnos en el método científico y los elementos que lo componen, finalizando con lo que serían los tipos de investigación principales dentro del ámbito de la dirección de empresas. Cuando hablamos de ciencia y método científico, el primer aspecto clave e importante es qué es ciencia y cuál es la diferenciación entre el conocimiento científico y otros tipos de conocimiento. Para ello, si nos vamos a la epistemología o la filosofía de la ciencia, podemos encontrar diferentes posturas sobre qué es ciencia y cuál es la demarcación o los criterios de demarcación de ciencia. Hay una concepción purista que viene fundamentalmente de la tradición de las ciencias exactas, que afirma que conocimientos científicos son aquellos que pueden ser objetivamente probados, que se basan en leyes y teorías generales y por lo tanto son objeto o pueden ser objeto de predicciones, y que para su comprobación se basan fundamentalmente en términos o en métodos cuantitativos. En el lado opuesto tendríamos una concepción social de la ciencia, concepción social que en contraposición a la concepción pura de ciencia afirma que cualquier conocimiento que sea socialmente útil y que sea aceptado por la sociedad, o en este caso por la comunidad científica, y tenga el consenso de la misma, es considerado como ciencia. A lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia, estas dos posturas extremas han llegado, digamos, a una especie de acuerdo, encontrando lo que es la postura conciliadora o la postura contemporánea en relación a lo que se considera como ciencia. Esa postura conciliadora considera conocimiento científico aquel que cumple 3 condiciones. En primer lugar, que tiene una materia de estudio concreta y específica. En segundo lugar, que presupone la existencia de uniformidades y regularidades subyacentes a los fenómenos. Y en tercer lugar, aquella disciplina que adopta el método científico como forma de comprobación de la veracidad de los fenómenos. En este sentido, esta postura conciliadora es en la que nosotros nos vamos a centrar para analizar si la dirección de empresas es considerada o tiene la consideración de ciencia o de disciplina científica. En esa postura conciliadora hay un hecho que destaca. Es el hecho relacionado con el método científico. El método científico, en este sentido, se considera como el principal criterio para distinguir ciencia de otros conocimientos vulgares o que no son considerados como ciencia. Cuando hablamos de método científico, hablamos de un procedimiento seguido para lograr el conocimiento científico. Por lo tanto, cuando hablamos de método científico, estamos hablando más que de un conocimiento, del camino o el método o la metodología para conseguir el conocimiento científico. El aspecto fundamental del método científico, o el aspecto destacable del método científico, es que aporta una metodología, un camino que da objetividad a la investigación, en el sentido de que distintos investigadores pueden averiguar el grado de veracidad o falsedad que contienen las teorías y explicaciones. En ese sentido, Bunge, uno de los grandes filósofos de la ciencia,
afirma que una ciencia es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales. Bien, teniendo en cuenta estos aspectos, nuestra pregunta principal es la siguiente: ¿podemos considerar a la dirección de empresas como una ciencia según esos criterios de demarcación de la ciencia? Pues en general podemos afirmar que sí. En primer lugar, porque tiene una materia de estudio concreta y específica que puede ser objeto de descripción y clasificación. Tenemos la empresa, tenemos las áreas funcionales, tenemos las distintas políticas empresariales, por lo tanto la materia de estudio es concreta y específica. En segundo lugar, podemos decir que la dirección de empresas presupone la existencia de uniformidades y regularidades subyacentes a los fenómenos. Así, por ejemplo, pues es clara la relación entre riesgo y rentabilidad, y así se ha demostrado cierta uniformidad y regularidad a lo largo de la investigación. Y en tercer lugar, porque la dirección de empresas adopta el método científico como forma de certificación intersubjetiva. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la aplicación de métodos cuantitativos de análisis o de métodos estadísticos para comprobar hipótesis. Así podemos decir que la dirección de empresas como disciplina social es una ciencia, o tiene la consideración de ciencia, sobre todo como consecuencia de la importancia de la utilización del método científico. En este sentido, nos vamos a centrar en dicho método científico. ¿En qué consiste el método científico y cuáles son las prescripciones básicas que nos sirven para afirmar que efectivamente estamos aplicando el método científico en la investigación o en el estudio de la dirección de empresas? El método científico, más que una modalidad de investigación, está compuesto por una serie de elementos. Los elementos del método científico contribuyen a establecer una serie de prescripciones que nos sirven para ir contrastando y descubriendo aspectos relacionados con el conocimiento en dirección de empresas. Estos elementos del método científico, como se puede ver basándonos en el trabajo de Sarabia, está compuesto de 5 componentes básicos, o fundamentalmente 4 en el caso de la dirección de empresas. Los conceptos, de los conceptos pasamos a los modelos. A partir de los modelos podemos establecer hipótesis que contrastamos con la realidad de los datos, y esa verificación o contrastación me sirve para establecer leyes que componen lo que serían las teorías. En este sentido vamos a explicar brevemente cada uno de estos elementos del método científico, aunque luego serán objeto de profundización en el conjunto de los módulos que vamos a ver en este curso. Los conceptos. Cuando hablamos de un concepto estamos refiriéndonos a una representación literaria y abstracta referida a un determinado fenómeno o una determinada idea de la realidad. En este caso de la realidad de la dirección de empresas. A través del concepto lo que hago es definir un término en el sentido de marcar sus fines, sus límites y su extensión. Para ello es importante, a la hora de definir conceptos, como puede ser el apalancamiento o la retribución de la alta dirección, tenemos que apoyarnos en la revisión de la literatura para llegar a una aproximación teórica a dicho significado, para posteriormente establecer analogías y diferencias entre dicho concepto y otros relacionados y terminar definiendo el concepto. El concepto es el elemento básico, por lo tanto, del método científico, es el origen del método científico, y a través de la definición adecuada de los conceptos somos capaces de llegar al siguiente paso, que sería el establecimiento de modelos. Los modelos se pueden definir como una representación simplificada de una realidad que, como todos sabemos, es multiforme y compleja. Los modelos se elaboran a partir de los conceptos, y lo que pretendemos fundamentalmente, lo que se pretende con los modelos, es establecer o proporcionar términos, relaciones y proposiciones de tal realidad. Es decir, a través de los modelos lo que yo hago es, de una manera simplificada, establecer las relaciones, causas, efectos
entre diferentes conceptos que yo pretendo investigar sobre los mismos, ¿no? En ese sentido, los modelos representan la lógica interna o tratan de explicar de alguna manera la lógica interna de lo que es y hacerlo con el mínimo de palabras. Es decir, un modelo es una representación muy simplificada que ya está preparada para su verificación empírica. En este sentido, podríamos poner un ejemplo de un modelo de investigación. En este caso, lo que pretendemos es analizar las relaciones entre la retribución de la alta dirección, de los altos directivos, y los resultados de la empresa. Así, como se puede ver en la pantalla, podemos establecer diferentes relaciones entre esos dos conceptos, diseño de la retribución y resultados de la empresa, a través de lo que serían mecanismos de supervisión y mecanismos contractuales. En este sentido, a través de este modelo representamos el hecho de que el diseño de la retribución del directivo puede ser más o menos eficiente desde el punto de vista de los resultados de la empresa, dependiendo del funcionamiento y la eficacia de los mecanismos tanto del contrato como de supervisión del propio directivo. ¿De acuerdo? Esto no es ni más ni menos que un ejemplo de un modelo en el que contamos con diferentes conceptos que relacionamos y que nos sirven para explicar la lógica interna de aquello que pretendemos investigar. Bien, el siguiente paso dentro del método científico o de los elementos del método científico lo constituye las hipótesis. Las hipótesis o una hipótesis podemos entenderla como un enunciado que con universalidad y generalidad pretenden explicar una parte de la realidad. Constituye, por lo tanto, una interrogación interpretativa de dicha realidad o una sospecha de relación. Así podemos hablar de que se trata de una suposición teórica que yo aún no he contrastado, pero que puedo contrastar empíricamente para demostrar si ese enunciado es verdadero o es falso. En este sentido, si volvemos al modelo anterior, pues yo, partiendo de estas relaciones, de manera simplificada, puedo establecer diferentes hipótesis relacionadas con lo que yo espero o las relaciones esperadas entre el diseño de la retribución del directivo y los resultados de la empresa. No obstante, sobre estos aspectos relacionados con las hipótesis volveremos a profundizar en el módulo 2. Bien, una vez que tenemos definidas las hipótesis, el siguiente paso sería su contrastación empírica. Contrastación empírica que vamos a hacer, como hemos comentado, fundamentalmente a través de los métodos cuantitativos que nos proporcionan la estadística. A través de esos métodos cuantitativos yo puedo cerciorarme o puedo contrastar empíricamente si esa suposición teórica que yo he formulado en la hipótesis es verdadera o es falsa, se cumple o no se cumple. Esto me lleva al siguiente elemento del método científico, que serían las leyes científicas. Las leyes científicas no son ni más ni menos que enunciados que yo he contrastado y verificado. Las leyes científicas fundamentalmente se utilizan en el ámbito de las ciencias puras. En la dirección de empresas, dado que estamos hablando de una disciplina fundamentalmente social, siempre se habla en términos probabilísticos. Cuando yo contrasto una hipótesis o verifico una hipótesis, nunca sé si esa verificación es total. Por lo tanto, no podemos hablar de leyes científicas, sino conservadoramente se habla de hipótesis. Por lo tanto, cuando yo contrasto una hipótesis, una relación entre riesgo y rentabilidad, nunca hablaré de ley social porque tenemos el problema de la inducción. No sabemos si eso se cumple en todos los casos, sino únicamente hablaremos de que la hipótesis es aceptada y se incorpora al cuerpo de conocimientos. Bien, esto nos lleva al último paso, que sería las teorías. Cuando nos referimos a una teoría, nos estamos refiriendo a una construcción racional que está formada por un conjunto de enunciados. Ese conjunto de enunciados lo que pretenden es proporcionar una explicación de la composición, realidad, funcionamiento, estructura de una parte de un fenómeno o de una evolución de un determinado fenómeno de la realidad, en este caso relacionada con la dirección de empresas. Es importante considerar que cuando hablamos de las teorías estamos hablando de enunciados que ya han sido contrastados con base en hipótesis. Es decir, partimos de hipótesis contrastadas y verificadas para la construcción de las teorías. Las teorías fundamentalmente me permiten
sistematizar el conocimiento a través de relaciones lógicas que están fundamentadas, explicar los hechos a través de dichas proposiciones y además me sirven como marco para ir incorporando nuevos conocimientos y reforzar asimismo la contrastabilidad de dichas hipótesis. La teoría en el método científico constituye el término de la labor científica, son su origen, su marco y su fin. Es decir, cuando yo empiezo a investigar me voy a basar en unos conceptos que están dentro de un modelo y ese modelo está apoyado dentro de unas relaciones o a partir de unas relaciones fundamentadas en un marco teórico. Cuando yo inicio la investigación científica, parto de esas teorías para establecer mis modelos, definir mis hipótesis y a la vez lo que voy a hacer es tratar de contrastarlas a través de determinados métodos cuantitativos sobre una base empírica para ver si esas hipótesis se adhieren, son coherentes con el cuerpo de conocimientos y por lo tanto con el marco teórico y de alguna manera refuerzan, contribuyen a una mejor explicación de dichas teorías. Así que toda teoría en este sentido debe constituir un sistema hipotético deductivo propio que suministre una explicación y una previsión que sea contrastable. Si seguimos con el ejemplo anterior de la retribución del directivo y los resultados de la empresa, si ampliamos un poco ese modelo, podemos ver que hemos añadido fundamentalmente el porqué de la explicación de las relaciones entre retribución de directivo y resultados de la empresa basándonos en una teoría, en este caso la teoría de la agencia. La teoría de la agencia me sirve como marco explicativo de mi modelo, basándonos en esa separación de la dirección y control, y en los conceptos de oportunismo, riesgo moral y asimetrías informativas, me sirven como marco explicativo de mi modelo, como marco en el que se fundamentan mis hipótesis y a la vez, si yo contrasto esas hipótesis, me sirve como marco final de mi investigación, en el sentido de qué puedo aportar a través de mi investigación a ese marco teórico, si ese conocimiento que yo he aportado es coherente con ese marco teórico o difiere en cierta medida del marco teórico, y esto me sirve en definitiva para ir incrementando el cuerpo de conocimientos sobre la base de dicha teoría. Bien, en el siguiente vídeo hablaremos de la segunda parte de este método científico, refiriéndonos a lo que serían los tipos de investigación y los tipos de metodologías de investigación.